Ahora, con el regreso de Jungkook a Corea después de su viaje a Japón, ocurrió algo que muchos fans no pudieron dejar pasar por alto. Curiosamente, Jimin también decidió actualizar sus redes sociales. Después de varias semanas de silencio en las que no había publicado nada, Jimin compartió una imagen sencilla pero cargada de sentimiento. Una foto de la luna, acompañada por una frase breve que decía: "Parece que la luna se está cayendo". Aunque a simple vista podría parecer solo una publicación más, muchos notaron el momento en que lo hizo. Precisamente el mismo día en que Jungkook regresaba, Jimin decidió aparecer de nuevo, con una imagen tan poética como enigmática. Esa coincidencia despertó la atención y la curiosidad de muchos seguidores, especialmente porque ambos artistas han estado en el centro de rumores y críticas recientemente. No es la primera vez que Jimin expresa emociones profundas a través de pequeñas acciones o frases sutiles. Su forma de comunicarse siempre ha tenido ese toque artístico y simbólico, donde cada palabra o imagen puede reflejar un estado de ánimo, un pensamiento o incluso un sentimiento que no necesita explicación. Por eso, su publicación sobre la luna ha sido interpretada de distintas maneras. Algunos piensan que simplemente quiso compartir algo que le pareció bello, mientras otros creen que pudo tener un significado más personal o emocional. La luna, además, siempre ha sido un símbolo recurrente en la forma en que Jimin se expresa. Representa la calma, la distancia, la nostalgia, pero también la conexión. En la cultura coreana y en la poesía en general, mirar la luna muchas veces significa pensar en alguien, extrañar o sentir cercanía a pesar de la distancia. Tal vez por eso la imagen tocó el corazón de muchos fans, que vieron en esa frase una manera sutil de transmitir algo que no se dice directamente. Por fin tenemos el calendario oficial de la esperadísima segunda temporada de Are You Sure? Después de tanta espera y de meses llenos de anticipación, los fans por fin pueden marcar las fechas en su calendario, preparándose para revivir esa atmósfera cálida, cercana y profundamente emotiva que caracterizó la primera temporada. Esta nueva entrega promete traer no solo momentos memorables, sino también esa energía tranquila y sincera que tanto conecta con quienes siguen de cerca a sus protagonistas. El inicio de esta nueva etapa comenzará el 13 de noviembre, con la revelación del póster principal, una fecha muy esperada, porque suele ser el primer vistazo al tono visual y emocional de la temporada. Ese día marcará oficialmente el comienzo del regreso. Ese momento en el que los recuerdos del pasado y las expectativas del futuro se entrelazan en una sola imagen. Pocos días después, el 17 de noviembre, se lanzará el tráiler teaser, un adelanto breve pero cargado de significado. Será la primera vez que el público pueda volver a sentir esa complicidad y naturalidad que solo Are You Sure logra transmitir. Y como si el tiempo se detuviera por un instante, el 24 de noviembre llegará el tráiler principal, mostrándonos con mayor claridad lo que nos espera. Nuevas locaciones, miradas, risas, silencios compartidos y ese tipo de conexión que no necesita palabras. La emoción continuará en diciembre, un mes que sin duda será especial para los fans. El 3 de diciembre se estrenarán los episodios 1 y 2, abriendo oficialmente la nueva temporada. Luego, el 10 de diciembre, llegarán los episodios 3 y 4, seguidos por los episodios 5 y 6, el 17 de diciembre. Y finalmente, el gran cierre con los episodios 7 y 8 el 24 de diciembre, justo en Nochebuena, un detalle que muchos interpretan como un regalo para los fans en una fecha llena de significado. Cada lanzamiento parece cuidadosamente pensado, como si el calendario mismo contara una historia. Un viaje que empieza con expectación y termina con emoción, en una época del año donde el calor humano y los recuerdos compartidos tienen aún más valor. Pero eso no es todo. Junto con la serie, se lanzará también un photobook oficial, que permitirá revivir los momentos más bellos y naturales del rodaje. El 8 de diciembre se anunciará la venta, seguido del inicio de los prepedidos el 9 de diciembre,
para finalmente ver su lanzamiento oficial el 24 de diciembre, acompañando el estreno de los últimos episodios. Será sin duda un recuerdo tangible, una forma de guardar un pedazo de esa historia que tantas emociones ha despertado. Y para quienes aman tener un poco más de esa experiencia, también se ha confirmado el merch oficial. Aunque aún no hay una fecha exacta, se sabe que el anuncio de venta será en diciembre y el comienzo de las órdenes llegará próximamente. Sin duda, cada detalle ha sido planeado con dedicación, cuidando los tiempos y la magia que siempre ha rodeado este proyecto. Jungkook regresó recientemente a Corea del Sur después de su viaje a Japón, y lamentablemente los rumores en su contra siguen circulando sin descanso. A pesar de que no existe ninguna evidencia real, algunas personas continúan difundiendo teorías falsas sobre su vida privada. Lo más preocupante es que, en esta ocasión, ciertos usuarios han llegado al extremo de crear y difundir fotografías falsas generadas con inteligencia artificial, intentando confirmar que Jungkook tiene novia. Estas imágenes fabricadas no solo son un intento de manipular la opinión pública, sino también una forma de generar odio hacia él y dañar su reputación. Esta táctica no es nueva. De hecho, algo muy similar ocurrió con Jimin en el pasado. En aquel momento, también se crearon rumores sin fundamento que lo vinculaban con una mujer, y se afirmaba falsamente que había viajado con ella a Japón. Incluso llegaron a utilizar inteligencia artificial para crear imágenes manipuladas con el propósito de reforzar esas mentiras. Al igual que ahora con Jungkook, el objetivo principal parecía ser difamar, confundir a los fans y provocar enfrentamientos dentro del fandom. Parece que ciertos haters están desesperados por asignarle una pareja tanto a Jungkook como a Jimin, sin importarles las consecuencias de sus acciones ni el daño emocional que puedan causar. Estas personas inventan teorías absurdas y fabrican contenido falso para alimentar sus narrativas, sin respetar la privacidad ni la dignidad de los artistas. Según la información disponible y las declaraciones de fuentes confiables, el viaje de Jungkook a Japón tuvo fines estrictamente laborales. Todo indica que fue parte de su agenda profesional y que posiblemente esté relacionado con su trabajo como embajador y modelo para la marca Calvin Klein. De ser así, el viaje formaría parte de la preparación o grabación de nuevo contenido promocional, lo que tiene mucho más sentido que cualquier rumor romántico inventado. Esta información también desmiente muchas de las teorías que se difundieron durante el tiempo en que Jungkook dejó de hacer transmisiones en vivo, y al mismo tiempo, Taehyung fue visto en Hawái. Algunos grupos de fans aseguraban que ambos estaban juntos en un viaje romántico o luna de miel en ese lugar, solo porque Hawái es considerado un sitio lleno de significado y amor. Sin embargo, tales afirmaciones carecen de fundamento y se basan únicamente en suposiciones, ya que, como sabemos, Jungkook estuvo en Japón cumpliendo su agenda. Lo curioso es que esas personas suelen utilizar las mismas palabras y expresiones que los seguidores del Jikook, Jimin y Jungkook, emplean cuando se refieren a Japón, pero con un propósito completamente distinto. Mientras los fans del Jikook se basan en cosas reales que ambos artistas han dicho, como cuando mencionaron que Japón es un país especial para ellos y que disfrutan volver allí juntos, los otros simplemente repiten conceptos sin sustento, construyendo historias ficticias sin respaldo alguno. En resumen, lo que está ocurriendo demuestra una vez más hasta qué punto algunos haters están dispuestos a llegar para crear polémica y enfrentar a los fandoms. No solo buscan desacreditar a los artistas, sino también dividir a los fans, utilizando mentiras, imágenes falsas y suposiciones sin pruebas. Lo importante es mantenerse enfocado en los hechos, confiar únicamente en información verificada y recordar que tanto Jungkook como Jimin merecen respeto, apoyo y tranquilidad, especialmente cuando están cumpliendo con sus responsabilidades profesionales.